en silencio o en vibrador. Vamos a estar desarrollando, sería la tercera y la cuarta clase, los libros de los reyes. En este no vamos a a discutir los temas de autoría y demás, porque esos comprenden los mismos asuntos que el primero y el segundo libro de Samuel. Acuérdense que inicialmente se pensaba que eran 4 libros de los reinos o de los reyes, incluyendo el primer libro y el segundo libro de Samuel. El libro de los reyes toma el nombre del contenido, abarca entonces la historia de los reyes de Israel y los reyes de Judá, desde la muerte de David hasta el exilio en Babilonia. Originalmente formaban también un solo volumen. Se dividen ¿cuándo? En la Septuaginta, y se dividen principalmente por un criterio de espacio, para que pudieran caber en los rollos que estaban diseñados y para que los rollos no fueran demasiado voluminosos. Se les conoció como el tercero y el cuarto libro de los reinos, siendo el primero y el segundo, el primer libro y el segundo libro de Samuel. La separación está documentada por primera vez en un códice de 1448 que se utilizó para la famosa Biblia rabínica o Biblia bombergiana. La Biblia rabínica de Bomber de 1516 a 1517. También Jerónimo en la Vulgata sigue la distinción que hace la Septuaginta en libros de los reinos. La estructura del libro es bastante interesante porque sigue con la estructura de los ciclos. Entonces, eso a modo de una generalidad sobre el porqué del título del libro de los reyes. Las ediciones, la conservación manuscrita del texto hoy es un asunto bastante difícil de resolver. La Septuaginta y el texto masorético en algunas partes tiene ciertas omisiones y ciertos puntos de diferencia, por lo que hoy se cree que la Septuaginta utilizó una familia textual diferente a la que utiliza el texto masorético. Entonces, por eso hay ciertas diferencias en la Septuaginta y el texto masorético. El marco histórico de los libros de los reyes. Habíamos dicho que este libro abarca el periodo que se extiende desde el reinado de David a la subida del trono de Salomón. O sea, muere David y inicia el reinado de Salomón cerca del 970 antes de Cristo, hasta la destrucción de Jerusalén y el exilio de Babilonia en el 586 o 587. La fecha todavía es objeto de mucha discusión, si fue en el 86 o fue en el 87. Por tanto, estamos hablando desde el apogeo del reino, o sea, el reinado de David, hasta la decadencia también de la monarquía. Entonces, vemos como en el texto de primero y segundo libro de Samuel está la instauración de la monarquía. Ahora vamos a ver, digamos, el desarrollo de esa monarquía, su época de mayor apogeo, que fue el reinado de David, y la caída del sistema monárquico que se da con el exilio de ambos reinos, de la división del norte y del sur. Pero es interesante ver cómo los pueblos llevaron caminos separados en cuanto a la institución de la monarquía, un tema que vamos a ver pues con algún detenimiento, o esperamos verlo hoy. Hasta el libro entonces iría
desde la crisis por la instauración de una monarquía hasta la crisis por la caída de la monarquía. O sea, es todo el marco que se desarrolla. Es interesante que en el contexto del libro de los Reyes se da un ministerio profético muy abundante. Sin embargo, la mayoría de estos profetas que actuaron en la época de los reyes no fueron profetas, muchos de ellos escritores, muchos profetas menores de los que solo se conoce por los libros de los reyes porque no hay textos, no dejaron documentos escritos. Pero también se conocen ministerios proféticos importantes para el pueblo como el de Elías, el de Eliseo, Oseas, Isaías, Miqueas, Jeremías y probablemente el comienzo de la predicación de Ezequiel. Desde el punto de vista político-religioso, ¿qué estaba sucediendo en la época de los reyes? Se da la sucesión de tres grandes imperios en Oriente Medio. Asiria, principalmente bajo Asurbanipal, 884 a 859. Le sucede Salsamazar III, 859 a 824, y Tiglat-Pileser, 745 al 727. Después viene Salsamazar V, 727 al 722, Sargón II, del 721 al 705, Senaquerib, del 704 al 681. Los reyes de Asiria. Después surge el imperio babilónico, que emerge en el 612 más o menos, y sale ya el dominio de Nabucodonosor, 605 a 562. Toca el fin del imperio babilónico con Nabónido y su hijo Baltasar, que es el 555 al 538. Entra en escena Egipto, que alterna con tiempos de crisis y momentos de gran auge del tiempo de los faraones, siendo el último de este periodo Necao o Neco, del 609 al 594. Digamos que ese es el panorama político donde se enmarcan estos libros de los reinos. Composición y características literarias. Recordemos que aquí estamos narrando un periodo que se extiende más o menos por 400 años. O sea, un periodo largo de la historia del pueblo de Israel. Y la composición, habíamos dicho que la discusión hoy sobre la composición de los textos desde el primero y segundo libro de Samuel hasta Reyes, realmente no se ha podido determinar con exactitud cuál es la historia de la composición. Se sabe, como ya lo hemos visto, que se utilizaron ciertas fuentes literarias para la construcción de los textos que fueron tenidas en cuenta por el autor o redactores del mismo. 3 son las fuentes que se citan explícitamente. El libro de las gestas de Salomón. Vamos a leer el primer libro de Reyes 11:41. Que dice: los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no están escritos en el libro de los hechos de Salomón. El tiempo que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y su hijo Roboam reinó en su lugar. Entonces vemos que hay un uso
de fuentes previas a la constitución del texto de los reyes. Los reyes no solamente es un relato de la historia, sino que, como lo hemos visto, es una historia teológica. Lo que quiere decir que el autor del texto sagrado escogió claramente materiales de acuerdo a un propósito teológico. Y nosotros vemos incluso que él seleccionó ciertos eventos que consideró importantes para mostrar la dimensión teológica, pero omite otros. Sin embargo, pone de manifiesto al lector que esa información que de pronto podría considerarse importante para una investigación de otra naturaleza, como de los fenómenos políticos, dice, y eso está escrito en los libros de tales. Como quien dice, si el lector tiene algún interés en el otro aspecto que el autor no está narrando, como ya los detalles de la cronología de los reyes, puede consultar los otros materiales, porque no es su propósito primario. Entonces, podemos ver que otra fuente citada es el libro de las crónicas de los reyes de Judá, que en el libro de los reyes se cita casi 15 veces. Nosotros no conocemos la extensión de estos libros. O sea, nosotros no se conservan hoy los libros de las crónicas de los reyes de Judá, por ejemplo, completos, como para poder determinar cuánto material de los libros de las crónicas de los reyes de Judá utilizó el libro de los reyes. Sabemos que mucho de ese material quedaría mezclado, quedaría fundido con del libro de las crónicas de los reyes. Muchos se han dedicado a tratar de diseccionar qué es del autor de este libro y qué tomó de la fuente. Pero en esa época no había una forma de citación, abro comillas, entre paréntesis y cito, sino que el autor utilizaba las fuentes sin que delimitara. Aquí comienza lo que yo estoy citando y aquí termina lo que está citando. Eso es una fórmula de citación moderna. Nosotros no vamos a encontrar en el libro de los reyes, ni tampoco en el de Samuel, donde se abra un paréntesis, se pongan unas comillas y se escriben subrayados, desde aquí comenzó la cita hasta aquí comenzó. Eso no lo vamos a conseguir. Entonces, realmente, puede que se formulen ciertas hipótesis, unas más creíbles que otras, sobre cuánto material previo utilizó el autor del libro de los reyes, pero realmente decir que esa historia de la redacción pueda ser sin lugar a dudas reconstruida, yo pienso que no es posible. Y pienso que ni siquiera es realmente necesario. Por el Espíritu Santo llegó el texto en su estadio final, que es el que recibe la Iglesia como inspirado y como canónico. Sí puede ser interesante conocer las etapas de formación del texto, porque el texto nos deja ver que el autor utilizó fuentes previas, como también nosotros lo vimos que sucedió en el Nuevo Testamento, cuando Lucas usa el testimonio oral y otros escritos previos. Pero el autor final del texto lo organizó de tal forma que eso representa ya un libro unido y una teología desarrollada. Entonces, también en la composición final hay una teología que nosotros podemos detectar, que es importante que se tenga en cuenta. Miren la extensión de la cita, por lo menos. Podemos ver en el primer libro de los Reyes, 14:29. Donde dicen, los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Los reyes de Judá. Podemos ver también...
Ajá, que ya están escritos, o sea, el autor ya da por cierto que es más, lo más probable es que esos libros ya eran conocidos por los lectores de tal forma que dice, ya ustedes saben la historia de Roboam, eso está escrito allá. Es lo más probable que el libro de los Reyes esté usando ya fuentes, unas fuentes escritas anteriores a la composición. Ya, entonces, ese es un punto importante, que a veces ha sido un punto conflictivo para muchas personas porque tienen una idea de pronto de la inspiración tipo dictado, de que todo lo que está escrito fue prácticamente dictado por el Espíritu Santo y conservado así. Pero resulta que nosotros podemos percibir que la doble naturaleza de la Escritura, en el sentido de que tiene un autor divino, pero también tiene un autor humano, y que el autor humano está usando fuentes previas para su composición. Por eso hoy se rescata mucho la analogía de la naturaleza de la Escritura con la naturaleza de Cristo, donde se dice, el Señor es una sola persona, plenamente humana, plenamente divina. Eso para los efectos de la Escritura es que la Escritura es plenamente divina, fenómeno de la revelación y de la inspiración, pero también plenamente humana, donde se reflejan todos los fenómenos culturales, sociológicos, políticos, religiosos, las formas literarias de escribir y las fuentes en las que se desenvolvió el autor humano. De tal forma que nosotros podemos ver que no se escandaliza la Escritura de hablar de que hay una composición y hay un uso de fuentes. Ahora, obviamente uno debería entonces entender que el Espíritu Santo le da la sabiduría a este autor para seleccionar fuentes que sean fidedignas, o sea, que sean verdaderas, para que no se introduzca en la Escritura ningún error. Nosotros creemos que el Espíritu Santo ha guardado la Escritura de un error, pero por lo menos, ¿de dónde se sacarían las largas genealogías que están en los libros de Crónicas? Lo más probable es que se saquen de los registros que el templo llevaba, de los nacimientos y de las familias y de todo lo demás, y de ciertos registros oficiales que o estarían en posesión de los anales de los reyes o de los sacerdotes de su época. Y ahí hay un problema complejísimo, porque se nota entonces que para muchos este es un punto muy difícil, pero el uso de fuentes está ampliamente atestiguado. Por ejemplo, vamos a ver el segundo libro de los Reyes 8, versículo 23. Donde dice, los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y su hijo Ocosías reinó en su lugar. Quiero que vaya viendo cómo hay una fórmula de conclusión de la vida de este rey. Cuando usted lea con detenimiento va a ver que hay fórmulas de apertura. Rey tal, hijo de tal, en esta época cuando era rey en Israel tal, comenzó a reinar, y comienza el relato. Y casi siempre termina igual. Y los otros hechos de este rey están escritos en las crónicas de tal, él murió en tal parte y su sucesor fue tal. Esa es como una fórmula estereotipada que muestra una estructura literaria ya marcada sobre la crónica de los reyes. Hay una fórmula de apertura que siempre se repite, con algunas variantes y diferencias. Por lo menos los libros de los reyes del sur
incluyen a la madre, hijo de tal y su madre era tal, mientras que los otros no, pero el resto de la fórmula es muy similar de la forma literaria propia de la época de crónicas, de cómo se relataba la historia de las crónicas. Hay como ciertas formas literarias que lo que sucede es que nosotros no estamos acostumbrados a identificarla porque ya no son de uso común. ¿Cómo encabezamos nosotros, por lo menos, si usted lee Barranquilla, 20 tal de tal mes, remitente, fulanito, por medio de la presente, ya usted sabe que es una carta. O sea, usted apenas ve el encabezado y dice, me mandaron una carta, ya eso es. Si usted ve una editorial de un periódico, ya usted sabe que está leyendo una editorial. Si usted, y en fin, ya nosotros hoy reconocemos ciertas formas literarias por el uso común que tienen. Cualquiera que lee el periódico y ve la parte de judiciales, sabe que los edictos siempre, edicto emplazatorio, no sé qué, el día tal, se comunica al señor tal que tiene un proceso de tal naturaleza. Esa es una crónica, ese es un emplazamiento. Esos mismos géneros se reflejan en la Biblia y se dan. Lo que pasa es que como son géneros diferentes, nosotros no los reconocemos a primera vista. Pero cuando uno ve que la fórmula de inicio y la fórmula de conclusión siempre es igual, usted puede darse cuenta que está ante una forma clásica de escribir. La crónica de un rey, ¿cómo comenzaba? ¿Quién es su papá? ¿Dónde vivió? ¿Quién eran los reyes que estaban alrededor en su época del reinado? Y por eso siempre trae las mismas fórmulas de introducción. De tal forma que incluso vemos que ya el autor está utilizando una forma de escritura que era común en su época. Esta fórmula de crónicas de reyes no se la inventó él. Ya había una forma de cómo se escribía una crónica de un rey desde su nacimiento hasta su muerte. Siempre se dejaba constancia quién reinó en su lugar, por ejemplo. Y usted siempre va a encontrar, murió tal y reinó en su lugar tal. Siempre lo encuentra y eso ya le da una pista sobre, ok, si no sé dónde comenzó este relato, tengo que devolverme a encontrar dónde comenzó. Y comenzó a reinar tal en el año tal, cuando era rey tal. Bueno, aquí comienza, aquí termina. Son las formas como uno va reconociendo las estructuras. Usted puede ver eso también en el segundo libro de Reyes 12:29. En el segundo libro. Acuérdense que no es carta, es libro. Segundo libro de los Reyes 12. Pero no, creo que la anoté mal. 19, vamos a mirar si fue. 19. Los demás hechos de Joás, si nota que es la misma fórmula de conclusión, 12:19. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo no están escritos en el libro de la crónica de los reyes de Judá. Y sus siervos se levantaron y tramaron una conspiración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía a Sila. Pues sus siervos Joacar fueron aquí. Y después dice, y le hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y Amasías, su hijo, reinó en su lugar. ¿Sí ve? Y fulanito, su hijo, reinó en su lugar. Siempre es la misma fórmula de cierre de la historia del rey. 14:18. 14:18 dice, desde el 17, y Amasías, hijo de Joás, ¿sí se da cuenta? Bueno, vamos a leer el 14, 1, versículo 1. Miren la fórmula de inicio. En el año segundo de Jehoás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Casi siempre usted va a encontrar
esa misma fórmula de inicio y la misma fórmula de cierre. Después dice, tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joada de Jerusalén. La estructura casi siempre es la misma. E hizo lo recto ante los ojos del Señor. O e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Por lo general esa fórmula de introducción y después sigue qué fue lo bueno que hizo ante los ojos del Señor o lo malo que hizo ante los ojos del Señor. Y por lo general hay un prototipo. Siguió el camino de Jeroboam o hizo conforme al rey David. Esos son los dos reyes modelos en el libro de los reyes. Cuando se dice que el rey hace lo bueno delante de los ojos de Dios, por lo general se le relaciona con el rey David. Así como el rey David o como David o alguna expresión fue fiel, los reyes buenos. Así como Jeroboam, o siguió el camino de Jeroboam, o anduvo en los caminos de Jeroboam, o alguna fórmula más o menos similar, ya usted dice, ya está de entrada está descalificado. O se considera un rey que fue fiel, que fue piadoso. Ajá, Jeroboam no hizo lo bueno. Acuérdense que Jeroboam fue el reino de Israel, la división que hizo los dos becerros. Entonces, por lo general, ese es como el prototipo del rey malo. El que hizo pecar a Israel, o fórmulas similares, el que anduvo tras dioses o no sé qué, ya hay varias fórmulas. Pero por lo general se asocia con la idolatría y con el pecado que siguió o predominó en Israel. Este es un punto importante porque enseguida nos muestra la teología del autor al relacionar a David con la promesa del reinado. ¿Se acuerdan? Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Estos son el reinado de David. Aquí se está cumpliendo entonces la promesa de que Dios le dio a David. No faltará quien se sienta en tu trono. Sin embargo, no todos los reyes anduvieron en el camino de David. Y cuando se consigna un rey que no vivió de acuerdo al camino de David, se está hablando de un rey que no guardó el pacto que Dios hizo con David. Entonces está uniendo, por eso decíamos, es una historia teológica. Está diciendo, como este rey no guardó el pacto, el pueblo se desvió el rey y se desvió el pueblo. Por eso vino el juicio. O viceversa, cuando el pueblo cuando el rey hace lo recto delante de los ojos del Señor, por lo general, el pueblo se reforma o se arrepiente o se redirecciona. Y se da la consigna de que entonces Dios bendice. Entonces vemos cómo la teología del libro es muy clara. La bendición, la prosperidad del pueblo dependen de su fidelidad al pacto, de su obediencia a la ley, mientras que la destrucción y demás del pueblo están en relación con seguir el camino de Jeroboam, apartarse del pacto, apartarse de la ley, seguir un camino de pecado. Entonces esa estructura se repite mucho y muestra o nos va indicando ya la teología del autor. En 24:5 los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres, y su hijo Joaquín reinó en su lugar. Si ve cómo ahora inicia una fórmula de apertura. Y el rey de Egipto no salió más de su tierra, porque el rey de Babilonia había tomado todo lo que pertenecía al rey de Egipto, desde el torrente de Egipto hasta el río del Éufrates. Y comienza, Joaquín tenía, y ya viene la relación entre
el reinado de Joaquín y el faraón y Nabucodonosor, o sea, la transición de poderes que se va viendo, cuando ya los faraones comienzan a subir y ascender en el poder. Después viene y dice, y habla de el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces nosotros tenemos tres fuentes primarias que usan los libros de los reyes. Serían los libros de los Hechos de Salomón, los libros de los reyes de Judá, que aparece cerca de 15 veces citado en el libro de Reyes, y el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Vamos a ver, aparece citado casi 17 veces. O sea, ya vemos la reiteración que tiene. Primer libro de Reyes 14:9. El libro de las crónicas de los reyes de Judá. Acuérdense que estamos en la división. Digamos que había como una especie de registro real de los reyes de cada una de las, después de la división. Acuérdense que era una costumbre oriental que el rey tenía su propio biógrafo y cronista. O sea, alguien que iba escribiendo toda la historia del rey, llegó a su reinado en esto, desde la entronización ya él tenía su persona que iba relatando, y en ese libro se iban, digamos, consignando todas las obras que había realizado ese rey, todas las guerras que había ganado, los hechos, entre comillas, portentosos o dignos de mención. Todo eso iba quedando en ese libro. Pero ahí es donde vemos que el libro de los reyes ya selecciona de acuerdo a un propósito que el autor tenía. No se pone, y uno ve que muchas de las cosas que un historiador secular privilegiaría para redactar o para escribir el texto no son ni siquiera tenidas en cuenta. Muchas de las victorias militares de estos reyes pasan sin pena ni gloria. Muchas de sus construcciones o de sus acueductos o de las obras civiles que realizaron pasan sin pena ni gloria. Por lo general se detiene mucho en el aspecto de la fidelidad a Dios. Desde la fórmula de inicio ya nos dice qué es lo que donde, digamos, el autor tiene todos los materiales a su alcance, pero él está poniendo como una lupa en un detalle, en la vida de piedad o de impiedad del gobernante. No se detiene a relatar otros detalles que él no considera relevantes para su obra. Esto es así porque evidentemente su propósito es un propósito teológico. Si hubiera sido una mera crónica histórica, sin duda que hubiera dado privilegio a relatar otra cantidad de cosas. Por eso vemos la importancia, y porque ya el autor también conocía que los libros de las crónicas de los reyes estaban a disposición de cualquiera que tuviera acceso a ellos. Vemos también, ya leímos 14:19. Vamos a leer 15:31 del primer libro. Perdón, 14:19 primero, del primer libro. Los demás hechos de Jeroboam como guerrero y cómo reinó, ¿sí se da cuenta aquí? O sea, las batallas, las guerras y todo lo demás. Aquí están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. O sea, el autor dijo, bueno, si usted quiere saber sobre las guerras de Jeroboam, pues vaya y vea el libro de las crónicas de los reyes. Si usted quiere saber sobre cómo reinó la política, las decisiones netamente políticas
de este rey, vaya al libro de las Crónicas de los Reyes. Ahí está eso. Pero el propósito claramente aquí es mostrar algo diferente a relatar las guerras de los reyes o la administración o las técnicas de gobierno o cualquier otra cosa. Digamos que no es el propósito del libro. O sea, el libro de los reyes, obviamente sí se enfoca exclusivamente en el aspecto teológico como delante de Dios, pero el libro de Samuel, el primer libro, el segundo libro, por ejemplo, el primer rey Saúl sí se habla de las guerras que tuvo, nuestras guerras que tuvo con David. Entonces, no podría darse cuenta que fue como el mismo de Samuel que de los libros de los reyes. Claro que en ese texto había una situación diferente y es cómo se llegó a la instauración de la monarquía. Y ahí sí esos eventos fueron relevantes, pero acá ya no son tantos. Pero todavía hay una discusión realmente sobre el autor del libro. Algunos dicen que fue Jeremías. Yo me inclino a pensar a que realmente hubo un periodo de composición muy complejo, de tal forma que determinar con una certeza absoluta quién es el autor es muy difícil, además porque el mismo texto no deja ver. O sea, digamos que no quedó consignado por la inspiración del Espíritu Santo quién fue el autor, sino que el autor quedó anónimo, quedó inevitablemente fuera del alcance, además de reconstrucciones históricas que no dejan nunca de ser hipotéticas, con hipótesis más creíbles o con mayor fuerza que otras, pero siguen siendo hipótesis. Y 1531, nosotros podemos ver ahí mismo, donde dice, y los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Otra vez el libro de las crónicas de los reyes de Israel. La antigua tradición rabínica en el Talmud, en el tratado Baba Batra 15a, le atribuye el libro de los reyes a Jeremías, debido a las múltiples conexiones que se dan entre el libro de los reyes y el libro de Jeremías. Es un tratado de la Mishnah, Baba Batra. Es un tratado que compone el Talmud, pero está en el cuerpo de la Mishnah. Recuerden que el Talmud tiene una estructura triple. Es como si nosotros estuviéramos hablando de la Biblia. El primer testamento, el segundo testamento, ellos tienen la Mishnah, la Gemara, que es como un comentario de la Mishnah, y otros escritos que unidos conforman el Talmud. Obviamente la tradición la Mishnah es más o menos compuesta entre el segundo siglo antes de Cristo y el segundo siglo después de Cristo. Pero es muy difícil datar, digamos, exactamente en qué época se da la afirmación, si fue o en qué siglo la Mishnah consignó eso. Además de eso, porque la Mishnah tiene a nosotros nos parecería muy insana costumbre de atribuir ciertas expresiones a la antigüedad. Por lo menos, usted encuentra, no, tal cosa, porque Moisés dijo. Y resulta que obviamente Moisés no dijo porque eso es muy posterior. Pero se atribuyen ciertas afirmaciones tradicionales del pueblo a una autoridad representativa. Entonces muchas veces usted encuentra una afirmación de que eso lo dijo algún insigne de Israel o algún profeta, y realmente es una tradición posterior
que ya incluso se perdió dentro del pueblo el origen, pero se le tiene tanto valor que para darle autoridad se dice que viene de Moisés o que viene de Isaías o que viene de Jeremías o de cualquier otro autor reconocido. ¿Hay algún principio o motivo por qué se escribió primero Crónica que Reyes? O sea, si poniendo un poquito lo que debería ser Reyes y después entonces los hechos que hicieron los Reyes, muy específico. ¿Hay algún principio, algún motivo por el cual se hizo eso o indistintamente? Creo, no conozco, digamos, el propósito o el motivo por el cual una redacción fue primero que otra. Lo que uno puede ver es que hay un desarrollo y una progresión, digamos, en la teología. ¿Cómo se constituyó, cómo pasó Israel de una sociedad tribal a una monarquía? Y cómo cayó o decayó la monarquía para quedar el pueblo, digamos, en una crisis de autoridades, porque no solamente pierde el gobierno civil representado por los reyes, sino que además pierde la tierra, que es otra señal del pacto, y pierde las instituciones religiosas más representativas de la identidad, como son el templo y el sacerdocio. O sea, es que la crisis, la caída de los reyes era algo que removía la identidad del pueblo, porque al desaparecer el reinado autónomo, desaparecía también la vida espiritual autónoma del pueblo, porque digamos que el rey protegía todo el sistema del templo y el culto. Así que digamos que el libro de los Reyes privilegia una visión teológica sobre los motivos por los cuales se da esa crisis. ¿Por qué? O sea, era apenas obvio que el pueblo se cuestionara. ¿Por qué si somos el pueblo del pacto? El pueblo que tenemos la alianza desde Moisés. El pueblo donde mora Dios, perdimos nuestra independencia, perdimos nuestra tierra, perdimos nuestro culto y ahora somos cautivos de unas naciones extranjeras. O sea, la pregunta para ellos es, si Dios mora en Jerusalén, en la ciudad del gran rey, ¿cómo es que esta ciudad fue profanada por otras naciones que tienen otros dioses? Es que hay que entender que para ellos no era un fenómeno solamente social y político, sino un fenómeno religioso. ¿Acaso el Dios de ellos es más poderoso que el Dios que cuida el templo? Esa era la pregunta. Y entonces, ¿no creemos en un Dios único, verdadero, soberano sobre todas las naciones de la tierra? ¿Cómo es que esas naciones de la tierra han afrentado al pueblo que tiene el pacto? O sea, era una pregunta no solamente, bueno, ¿por qué cayó? No era una pregunta simplemente política. ¿Cuál fue el error político que cometimos que nos llevó al destierro? No, era mucho más allá de eso. ¿Qué fue lo que pasó con el pacto? Si Dios prometió un reinado eterno a David, ¿qué pasa? ¿Cómo es que ese reinado no se restaura? ¿Cómo es que no volvemos? En fin. Y eso es lo que el libro quiere responder. La razón por la cual están en esa situación es porque sus reyes y el pueblo han sido infieles al pacto. En consecuencia, las promesas que devienen de esa obediencia no se van a cumplir. Y esa es la respuesta teológica que sale de bulto. Por eso los reyes se califican en hizo lo malo, hizo lo bueno. Por eso es que los judíos del Nuevo Testamento todavía cuando vino Jesús siempre preguntaban, ¿restaurarás el reino de David? ¿No? Claro, ellos estaban, esa pregunta pervivió siempre. Bueno, ¿qué pasa con el reino de David? Ellos no volvieron a tener un reino como en la época del esplendor de David y Salomón. De hecho, digamos que el reino con David asciende,
y en territorio, en grandeza y en todo lo demás. Cuando entra Salomón, incluso todavía se da una época de estabilidad, porque David todavía tenía muchos problemas políticos y guerras, pero cuando entra Salomón se da, entre comillas, una estabilidad de paz. O sea, ya baja toda la guerra y comienza a verse como el esplendor cultural, económico, las construcciones, una cosa a la otra, y de pronto el pueblo pierde todo eso. ¿Qué pasó? Si su ideal era que eso iba a ir en aumento hasta que llegara el reino definitivo. Pero después Dios dice, por el pecado de este rey, por el pecado de este, por este pecado, porque se apartaron. Eso es lo que el libro, así es como el libro de los reyes está contestando a esa pregunta. Y lo obvio es, si la infidelidad al pacto generó este desastre, ¿qué puede remediarlo? Que el pueblo se vuelva, se arrepienta, para que venga la promesa que va a solucionar el problema. ¿Cuándo viene a cumplirse? Acuérdense que el eje rector aquí es David, el trono de David. Cuando el Nuevo Testamento comienza a hablar, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, que eran fórmulas de entronización de reyes, todo el mundo se quedó pensando, ¿qué está pasando? ¿Será posible que después de tantos años, sin un rey en Israel, Dios vaya a entronizar a alguien? O sea, eso tuvo que tambalear realmente al pueblo, porque lo que se estaba diciendo era muy significativo para ellos. Entonces, en las características literarias del texto ya uno ve que tiene un propósito teológico. En cómo comienza, dice, resalta, hace como un preámbulo, pero enseguida califica al rey. ¿Bueno o malo? ¿A los ojos de quién? A los ojos de Dios. ¿Y cuál criterio está utilizando Dios? La ley de Moisés. Por eso, por lo menos los reyes buenos siempre están relacionados con el libro de la ley o con la restauración del templo y de la liturgia. Josías, por ejemplo, encuentra el libro de la ley y comienza la restauración del pueblo de acuerdo a la voluntad de Dios expresada en la ley. Ley que está unida al pacto. Por eso cuando se comienza la reforma religiosa, otra vez el pueblo resurge. Incluso el pueblo se da cuenta que había perdido liturgias como la Pascua. Imagínense eso, o sea, que dice que otra vez Josías fue el que instaura una nueva Pascua y dice, uy, ¿nosotros qué estamos haciendo? Mire todo lo que olvidamos. Dios había dicho que esto sería memorial todos los años y nosotros llevamos años que el pueblo no sabe qué es comer una Pascua. Y otra vez, Dios dice que debe ser en un solo santuario que se debe adorar y nosotros tenemos aquí y allá y allá. Y sobre todo era paradigmática Samaria y Dan con los templos que Jeroboam construyó, con un objetivo muy claro: por medio de una falsa adoración religiosa conservar un poder político, porque Jeroboam entendía que había un riesgo cuando el pueblo bajara a la fiesta. Él decía, si el pueblo baja, otra vez el corazón del pueblo se va a ir hacia los reyes de Judá por el afecto al templo y al culto. ¿Qué hace? Instaura, ojo, un sacerdocio que no era levítico, unos altares y 2 templos al extremo del país, de tal forma que si ibas a salir por este lado del país, estaba el altar, y si ibas a salir por el otro extremo del país, estaba el otro altar. Y digamos que rodeó al pueblo con los ídolos, para no dejarlos que Jeroboam, que volviera. Y por eso siempre se asocia a Jeroboam con una imagen de un rey
ajeno al pacto de Dios. Y a David con el rey relacionado con el pacto y con la promesa. Entonces uno ve por lo menos que el libro tiene una estructura general para ir ya de pronto a hacer el receso, y es que primero está la descripción del reinado de Salomón, que va desde el primer libro de los Reyes, capítulo 1 al capítulo 11. Todo eso es el reinado de Salomón. Después viene el relato de la historia paralela de los dos reinos separados. Acuérdense que los reinos se dividen después de Salomón, por un acto de la misericordia de Dios con Salomón, atendiendo a la fidelidad de David. ¿Se acuerdan que le dice, no bajo tu reino, sino en el de tu hijo, se va a dividir el reino? ¿Por qué? En memoria de la fidelidad al pacto de David, ni siquiera por el mismo Salomón. Pastor, una pregunta. La decadencia de los reyes se empezó con Salomón, porque Salomón Sí. se inclinó a otros dioses y de ahí fue que más catastrófico hacia los reyes posteriores, ¿no? Sí, porque digamos en un acto de desconfianza a la promesa de Dios, Salomón no entiende en su debida dimensión que la paz que el pueblo tenía y que la prosperidad que el pueblo tenía venían de la obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, comentábamos ahora que el asunto de las muchas mujeres de Salomón no era solamente un asunto de un pecado sexual, sino que había una búsqueda de conservar ese reino por medio de las alianzas políticas que representaban en esa época esos matrimonios. Entonces, si Dios les había dado el reino y si Dios había prosperado ese reino, ahora los reyes dicen, bueno, hay que conservarlo. ¿Cómo? Esa fue la respuesta desastrosa. Hagamos alianza con las demás naciones. Permitamos que nuestra tierra, la tierra que Dios les dio, la que ya les había dicho que solamente debían dedicarla a Él, se levantaran cultos y altares extraños a otros dioses. Y los mismos reyes de Israel comenzaron a hacer mucho, incluso leo yo, en actos de diplomacia, a asistir a esos rituales para seguir respetando las tradiciones de los demás pueblos. Miren que eso mismo hizo Roma en su momento, un sincretismo. Roma, ¿qué hizo? Para mantener la paz romana, a los pueblos que invadía les dijo, páguenme los impuestos y hagan lo que quieran con sus dioses, nosotros no tenemos problema con eso. A nosotros nos dejan poner nuestros dioses, nosotros les dejamos que en nuestros territorios ustedes tengan sus dioses y no hay problema. La paz romana se basó en la misma filosofía de tolerancia, respeto, en todo lo que hoy nosotros vemos, pero Dios dijo, eso es hacer lo malo delante de nosotros. Ese tipo de alianzas y de negociaciones estratégicas, ese tipo de diplomacia de tú me toleras esto, yo te tolero esto, y todos en paz, no compagina con la fidelidad al pacto. Eso es muy significativo para nosotros hoy incluso. Y lo otro que ve el texto de los reyes es la influencia de un rey piadoso sobre el pueblo o la influencia de un rey impío sobre el pueblo. Porque cuando reinaron los reyes que trataron de obedecer la voluntad de Dios, el pueblo volvió a respirar y el pueblo volvió al culto, a la adoración verdadera al Señor. Pero cuando se subía al otro rey, entonces es una reflexión que hoy se ve para la parte del liderazgo bíblico, del liderazgo en medio del pueblo de Dios, la importancia de un líder piadoso. Entonces nosotros vemos la etapa de Salomón, del primero
del primer libro, del capítulo 1 al 11, la división, ya al paralelo de los dos reinos, hasta la destrucción del reino del norte en el 722 en la invasión asiria, donde se da otro sincretismo muy complejo. Y la historia posterior del reino del sur, donde ya, y ojo cuando usted esté leyendo los libros de los reyes, porque tiene que distinguir. Mientras el reino del sur estaba en pie, Jerusalén, y el reino del norte estaban en pie, Israel era considerado las tribus estas, las 10, y Judá era Judá y Benjamín. Cuando desaparece Israel, el sur, se le llama Israel. Entonces, tiene que tener mucho cuidado de saber cuando dice Israel, ¿a qué se está refiriendo? Si es a Israel de las 10 tribus o el Israel del norte, cuando ya este Israel había desaparecido. Entonces uno tiene más o menos que tener esa parte clara para no enredarse. Eso lo hace el libro los dos libros de Reyes. Sí. Y en Crónicas sucede lo mismo. También ya tienes que saber en qué parte está hablando de Jerusalén como Israel o del reino del norte como Israel. Y después queda un solo reino, Judá, hasta la época del exilio de Nabucodonosor. Esas son como, digamos, las 3 etapas y que además marcan la estructura del libro. Miren el orden del libro. El libro divide Salomón, división del reino, y entonces ya comienza a decir reyes del norte, reyes del sur. Cae después los reyes de Israel y surge entonces Judá, hasta que cae Judá también. Y vamos a ver también la catalogación del motivo de la caída. Entonces vamos a hacer un receso y después continuamos con la segunda parte.